Hey, muy buenas desde la oficina. Una duda que muchos de vosotros estoy seguro que os planteáis a la hora de comprar una e-bike, una bicicleta de asistencia al pedaleo, es cuál va a ser su vida útil. Es una duda que se acentúa todavía más en aquellas personas que estáis pensando en comprar una e-bike, pero que además es de segunda mano. ¿Cuál va a ser la vida útil de esa e-bike? ¿Me va a durar mucho más tiempo del que ya tiene? ¿Va a ser una bicicleta que pueda disfrutar durante muchos años o voy a tener problemas a corto plazo? Como muchos ya sabréis, y es algo que no es nuevo para nadie, una e-bike tiene menos vida útil que una bicicleta convencional. Y esto es debido especialmente a su mayor peso, lo cual hace que los componentes tengan un desgaste prematuro, y además a su asistencia, que es donde vamos a encontrar esos principales problemas de durabilidad y que por tanto puedan llegar a acortar la vida útil de nuestra bicicleta con motor. Al igual que ocurre en una bicicleta convencional, hay dos factores clave para la vida de nuestra bicicleta en general. El primero de ellos es el uso que le hayamos dado, si ha sido un uso muy intenso, si ha sido un uso donde hemos abusado de ese motor, de esa asistencia que nos proporciona, si ha sido un uso donde hemos llevado siempre al límite nuestra batería, donde hemos bajado en exceso con nuestra bicicleta, deteriorando así más nuestros componentes. Y el segundo de todos ellos es el cuidado y mantenimiento que le hayamos hecho a nuestra bicicleta. Si hemos sido cuidadosos a la hora de hacer esos mantenimientos que nosotros en taller llamamos preventivos, revisar los componentes o sustituirlos antes de que estos lleguen a producir un desgaste o una rotura mayor. En el caso de una bicicleta eléctrica, ese mantenimiento preventivo es muy importante también en esa zona de conexiones, en esas zonas donde nos pueda entrar agua con unos correctos lavados y limpiezas, etc. Si le hemos dado un buen uso a nuestra bicicleta y además le hemos hecho un buen mantenimiento, esa vida útil de nuestra bicicleta eléctrica se va a alargar en el tiempo. Vamos a conseguir una bicicleta que nos dure muchos años. Si sin embargo hemos sido más desastres, no somos muy dados a la mecánica y además hemos abusado de esa asistencia constantemente, la vida útil de esa bicicleta se va a reducir notablemente. Y en una bicicleta eléctrica vamos a encontrar diferentes partes que se puedan deteriorar de forma prematura. Tenemos esas partes más centradas en la mecánica, como un mayor desgaste de pastillas, un mayor desgaste de discos, mayor desgaste de cadena y por tanto también de su transmisión, componentes que más o menos se pueden sustituir de forma sencilla y también, dependiendo de cuál sea ese componente, de forma económica. Sin embargo, esos componentes eléctricos que en este caso también sufren ese deterioro y sufren ese desgaste, son más complicados de cambiar. Y no hablo de la consola ni hablo de los sensores, sino de las partes más gordas, por así decirlo, eléctricas, especialmente de la batería y del motor. Esos componentes que sufren también ese desgaste. Cuando hablamos de batería hablamos de sus ciclos de carga, hablamos de la capacidad de la batería, y cuando hablamos del motor hablamos de ruidos en el motor producidos por esos rodamientos internos, por esos engranajes motores que pueden llegar a dejar de funcionar si alguno de sus sensores internos se rompe. Estamos hablando, como os digo, de componentes caros, componentes que van desde los 600 o 700 euros cuando hablamos de baterías hasta 1000, 1200 o incluso 1500 cuando nos centramos en los motores. Componentes que son muy caros y que muchas veces nos hacen plantearnos si esa compra de una bicicleta eléctrica de segunda mano merece o no la pena. Y es que, como os digo, el correcto uso y el correcto mantenimiento van a alargar esa vida útil. Sin embargo, también nos hemos encontrado con ocasiones donde algún sensor de motor puede romperse y esto cubrirlo la garantía cuando está en ese periodo de garantía, darnos motor nuevo y problema solucionado. Pero ¿qué pasa cuando estamos fuera de garantía? ¿Qué pasa cuando han pasado esos 2 años o esos 3 años y ya no nos cubre la garantía ese motor o esa batería que ha dejado de funcionar correctamente? Que en ese caso deberemos nosotros abonar ese importe tan elevado y, como os digo, que nos hace replantearnos si nos merece o no la pena. Para que os hagáis una idea y trayendo casos cercanos que me he encontrado de clientes, que me he encontrado en taller y que me he encontrado de amigos, voy a traeros algunos ejemplos para que vosotros mismos os podáis situar. En lo que respecta a las baterías, si bien es cierto que al igual que ocurre con cualquier componente electrónico, que al igual que ocurre con nuestro teléfono o que ocurre con cualquier componente de nuestra cocina o de bricolaje, vamos a ver cómo la batería reduce con el paso del tiempo su capacidad.
vamos a ver cómo una batería que inicialmente nos daba una autonomía muy larga en nuestra bicicleta, nos permitía hacer muchísimos kilómetros, con el paso del tiempo poco a poco se va reduciendo. Como os digo, y con un ejemplo práctico, nuestro teléfono nos puede durar 2 días la batería cuando es nuevo, pero con esos ciclos de carga que le vamos haciendo a nuestro teléfono, al paso del año o de los 2 años nos va a durar apenas un día. Nuestra bicicleta eléctrica pasa lo mismo, sin embargo, sí que me he encontrado con baterías que pasados esos 2 o esos 3 años, su capacidad de carga se ha reducido de un 100% a un 80%, una reducción de un 20%. Lo cierto es que esto nos permite hacer menos kilómetros de los que hacíamos inicialmente. Si al principio hacíamos 100, ahora haremos 80. Pero por lo general no me he encontrado con ninguna batería que reduzca todavía más esa capacidad y con muy pocas que esa batería haya muerto por completo y haya sido necesario cambiarlo. Con lo cual, la batería no debería de ser un problema y más allá de eso, sustituirla es algo que podemos hacer. Si el fabricante, pasado ese tiempo, nos lo permite y sigue manteniendo en su catálogo una batería que se adapte a nuestra bicicleta, no va a suponer ningún problema. Vamos ahora con los motores, y los motores son ese otro componente caro, ese otro componente de peso de nuestra bicicleta y que también sufre ese deterioro, en este caso eléctrico, y que muchas veces nos puede dificultar el poder continuar con nuestra bicicleta. En este caso he de deciros, y por suerte, que no me he encontrado con motores eléctricos de bicicletas que se hayan llegado a romper por completo. Bueno, miento, un par de ellos. Un par de decenas y de cientos de bicicletas no me parecen una auténtica exageración. Motores sí que me he encontrado con muchos de ellos que han fallado en sensores, que han dejado de dar asistencia, que han empezado a hacer un ruido muy extraño a nivel interno y que siempre en ese plazo de garantía nos han ido cambiando, nos han sustituido y no ha supuesto un problema con el paso futuro del tiempo. Ya sabéis que siempre pueden haber unidades que salgan defectuosas, que salgan mal y una vez sustituidas no deberían de suponer ningún problema. Y en todo este tiempo, encontrándome en taller con bicicletas que ya llevan mucho tiempo dando pedales y dando asistencia, bicicletas de montaña con 5, con 6 años, que a día de hoy continúan funcionando. Quizás no lo hagan con esa misma suavidad y con ese mismo sonido que lo hacían de forma inicial. Esos componentes internos del motor sufren un pequeño desgaste, pero a pesar de pasar todo ese tiempo, esos 5, esos 6 años, las bicicletas continúan funcionando, continúan dando una asistencia más que correcta y continúan funcionando sin ningún tipo de problema. Así que volviendo a la pregunta inicial, ¿cuál es la vida útil de una bicicleta eléctrica? Pues como os digo, es cierto que nos va a durar menos que una bicicleta convencional, donde vamos a ir haciendo esos cambios de componentes mecánicos y vamos a poder continuar rodando con nuestra bicicleta, mientras que en una e-bike vamos a poder tener a futuros esos problemas electrónicos en batería y en motor, como he dicho, esos dos componentes más gordos. Sin embargo, va a funcionarte durante mucho tiempo, se te puede garantizar una vida útil, como te digo, que me he encontrado al menos aquí en taller, esas bicicletas que llevan ya en funcionamiento 5, 6 años, cuando hablamos de bicicletas de montaña, 8, 10 años en esas bicicletas eléctricas que salieron inicialmente para ciudad, para paseo y que todavía a día de hoy siguen funcionando. Así que no te preocupes por esa vida útil que pueda tener tu bicicleta, estate tranquilo, aunque sé consciente de que va a tener algo menos de capacidad a nivel de batería. Tienes que ser consciente de que no te va a aguantar una batería de 500 nueva lo mismo que una batería de 500 de hace 3 años. Si eres consciente de ello, no tengas ningún problema, puedes estarte tranquilo, revisa siempre cuántos kilómetros tiene esa bicicleta, que te puede dar una idea del uso que haya podido tener, y disfruta de tu e-bike. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Hacedme saber abajo en los comentarios cuál ha sido vuestra experiencia, si tenéis una e-bike, si tenéis un compañero que haya tenido una, si habéis tenido algún problema, si se ha solucionado, si no, y cuántos kilómetros lleváis vosotros con vuestra e-bike. Os leo como siempre abajo en comentarios y como siempre, muchas gracias por verme. Nos vemos muy pronto.